¿Qué tal amigos? Nuevamente reunidos desde la ciudad de Medellín para esta nueva videoconferencia que vamos a impartirte hoy, y sé que Dios va a hablar a tu vida, a tu corazón a través de esta videoconferencia desde el canal de Una Nueva Vida Jesucristo UNBJ. Habla para ti Pati Ramos, teoterapeuta y ministra de Dios en la palabra de ciencia, sabiduría y verdad, que es la Biblia. Gracias a Dios que estamos nuevamente aquí convocados para aprender mucho más de la palabra de Dios y de cuántas cosas maravillosas Él nos enseña, porque este es el manual de vida eterna. Toda persona que lee el manual de la vida eterna, que se llama la Biblia, esta persona que la lee siempre tendrá la sabiduría de Dios. Es una sabiduría santa y es una sabiduría que nos permite ir siempre hacia arriba y nunca hacia abajo. Muy bien, vamos a orar para que el Espíritu Santo tome el control de este lugar y tome el control de cada una de las situaciones, y para que sean los ojos abiertos espiritualmente y los oídos espiritualmente abiertos también para entender la palabra y el mensaje de Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te doy gracias por permitirme estar enfrente de toda esta hermosa audiencia y de todos los televidentes y seguidores de la comunidad cristiana Una Nueva Vida Jesucristo UNBJ. Gracias, poderoso Espíritu Santo, por guiar cada una de mis palabras, por traer la quietud al ambiente, para que aquietes las voces, para que aquietes los espíritus de las personas, para que esta predicación pueda ser removiendo el corazón y la mente de cada uno de los que la escuchan y la compartan con otras personas que también necesitan de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Quedamos bajo tu guianza. Amén. Bueno, amigos, hoy vamos a hablar acerca de la importancia de algunas cosas que vamos a ver hoy, de la importancia de entender cuando somos inmaduros y cuando somos egoístas, y vamos a tener como título de esta predicación, de esta enseñanza, las personas dobles y egocéntricas, y el tema va a ser la inmadurez y el egoísmo. Vamos a basar esta palabra en Lucas 15, versículo 11 al 32, y yo te invito a que vayas conmigo a Lucas 15, 11, 32. Lucas 15, 11 y 32. Lucas 15, 11, 32. Gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que nos permite grabar desde otras locaciones también. Hemos estado grabando en diferentes sectores, en diferentes lugares. Ha sido de bendición, y sé que esta vez también desde este lugar vamos a estar ministrando esta palabra 15, 11, 32. Leo para todos ustedes. Dice el Señor en Lucas 15, 11 al 32. Dice el Padre amoroso: Jesús también les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre: papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos y a otro país. Allá se dedicó a darse gusto haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país, y el joven empezó a padecer hambre. Entonces buscó trabajo, y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con la que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa
y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él, lleno de amor, y lo recibió con brazos y besos. El joven empezó a decirle: papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y háganle una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de sus sirvientes o a uno de los sirvientes y le preguntó: ¿qué pasa? El sirviente le dijo: es que tu hermano ha vuelto sano y salvo y tu papá mandó a matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara, pero él, muy enojado, le dijo, he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí nunca me has dado nada. Dice: nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has ni siquiera dado un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y continuamos en la lectura. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, ¿matas para él el ternero más gordo? El padre le contestó: pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Como no íbamos a hacer una gran fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano, es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir, como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Entonces vemos una historia acá del hijo pródigo. Eran dos hermanos, el mayor y el menor, y como el menor pidió su herencia y se fue a disfrutar del mundo, de todas las aventuras que el mundo puede ofrecer, y cuando ya lo hubo gastado todo, cuando ya hubo desperdiciado el dinero, su tiempo, sus mejores momentos, le empezó a faltar la comida, los amigos, el dinero, y cuando este joven se dio cuenta de que había estado viviendo una vida egoísta, de forma inmadura, reflexionó y dijo: voy a ir donde mi padre y le voy a pedir que me ayude, que me dé trabajo, que me perdone, porque él comenzó a reconocer que cometió un grande error de haberse ido de la casa de su padre a disfrutar cosas del mundo, a gastarse el dinero que era de su herencia. Y esta historia ya la hemos leído, tú la puedes estudiar más a fondo, sobre el hijo pródigo y cómo el Padre amoroso lo recibió y cómo el Padre amoroso extendió sus brazos e hizo para él una grande fiesta de celebración, porque el Padre esperaba a su hijo perdido a que regresara nuevamente a la casa, y esto fue lo que ocurrió. De igual manera, así es Dios con nosotros. Todos nos hemos ido de los caminos de Dios a buscar los placeres del mundo, los amigos, las amigas, las situaciones, el pecado, y cuando ya estamos totalmente sumergidos y aún puedo decir que casi destruidos y en el pozo más profundo de la desesperación, allí es cuando clamamos a Dios que por favor nos ayude. Y en esta hora yo te quiero decir que hoy el tema va a ser acerca de la inmadurez y el egoísmo, porque a muchos de nosotros nos ha ocurrido que la inmadurez es esa etapa donde no estamos perfeccionados aún, y el egoísmo es buscar solamente mi placer personal, mi futuro, mis conveniencias y mis intereses personales. Muy bien, entonces
vamos a entrar ya en materia acerca de la inmadurez. ¿Qué es inmadurez? Es no madurado, no apto, no confiable. Una persona inmadura no está madurada, no está perfeccionada, no está apta y no es confiable. Vemos que entonces en la historia del hijo pródigo, esta historia del hijo perdido es una enseñanza de la condición humana. Todos vagábamos errantes, perdidos y en pobreza espiritual. Pero el Padre, que es nuestro Padre Dios, siempre nos espera con los brazos abiertos. Él siempre está allí con esa actitud y ese amor, esperando por cada uno de nosotros que somos su creación. Hoy te quiero impartir que hay dos tipos de personas. Están las personas obedientes y están las personas desobedientes. Están las personas que son maduras y están las que son inmaduras. Están las personas nobles y están las personas egoístas. En esta tierra existen este tipo de personas alrededor de nuestros entornos, y nosotros debemos revisar, examinar qué tipo de persona somos. Somos inmaduros, somos egoístas, nos interesa sobre todo nuestro propio bienestar, o nos interesa el bienestar también de los demás. Hoy lo vamos a saber a través de esta videoconferencia enseñanza sobre la inmadurez y el egoísmo. ¿Qué es la madurez? Es un carácter formado, es una confiabilidad, es sujeción, es dominio propio. Una persona que es madura tiene un carácter formado. El carácter lo forma realmente el Espíritu Santo en nosotros. El carácter es la capacidad de decir sí, de decir no, de prometer y cumplir. Es la capacidad de perseverar, de ser firmes. El carácter es no dejarme dominar por los deseos del cuerpo ni de la mente. El carácter es lo que se necesita para ejercer un ministerio o un servicio en Dios o para Dios en la iglesia. Nadie puede estar en un ministerio a menos que haya sido formado, porque cuando no se forma el carácter y no hay madurez, esto va a hacer que traigamos daño, prejuicio y aún dañar también un ministerio, una iglesia, cuando hay personas que han subido a los ministerios o han sido puestas en autoridad o han sido puestas de manera ligera en alguna actividad en la iglesia o en algún servicio, y personas que no han sido formadas, que nunca han pasado por unos tiempos de descontaminación mental, espiritual y física, personas que llegan del mundo directamente a la iglesia a servir. Esto no se puede hacer porque esas personas no están aptas, no están confiables aún, no son maduradas, no han sido perfeccionadas en las cosas de Dios. Así que por eso la palabra de Dios también lo dice, de que la persona neófita no debe estar en ningún ministerio dentro de la iglesia, porque estamos hablando de que hay personas que han estado, digamos, las ponen en tempranas edades o de manera ligera en alguna actividad, en algún cargo, en algún puesto de autoridad, y esas personas, como no están capacitadas y como no han sido formadas y no tienen el bagaje de formación de carácter, esas personas comienzan a hacer una cantidad de desastres que luego van a traer muchos quebrantos a la vida de otros. Y podemos tener como ejemplo, digamos, este señor que está ejerciendo o usurpando la presidencia, Nicolás Maduro. Vemos que él no estaba madurado, ni estaba apto, ni era una persona formada para ese cargo de presidencia, y hoy vemos que ese país está sometido bajo una dictadura abusiva de poder y de autoridad por esta persona que tomó el lugar de presidente, que al no estar capacitada, ni madurada, ni perfeccionada, ni haber sido entrenada para la presidencia,
su inmadurez lo ha llevado a hacer todas estas cosas contra el país, y el egoísmo de él no querer soltar ese puesto que tiene usurpado también ha traído muchos problemas al país de Venezuela, y eso es lo que Dios quiere evitar que ocurra en la iglesia cristiana o en los lugares donde se predica la palabra de Dios. Muy bien, entonces maduro significa una persona que ha sido perfeccionada. A un niño no se le puede entregar a autoridad ningún tipo de responsabilidad, no se le puede delegar ninguna función importante, porque el niño todavía es inmaduro, porque el niño no sabe valorar, porque el niño no sabe diferenciar entre una cosa y otra, porque el niño todavía es irresponsable, porque el niño todavía es inmaduro. Y de igual manera, cuando nosotros le entregamos una función o le entregamos a una persona una responsabilidad en alguna de las áreas, le entregamos posiciones, le entregamos puestos, le entregamos autoridad, le entregamos finanzas, le entregamos, digamos, un púlpito en la iglesia a alguien que no esté formado, lo que va a hacer es destruir, y con sus malas formación o sus malas prácticas o sus malas actitudes, lo que va a hacer es lo mismo que está haciendo el presidente usurpador Nicolás Maduro con la nación. Es decir, está abusivamente haciendo un mandato con irreverencia y con falta de temor a Dios, y eso ha traído destrucción sobre el país de Venezuela. Pero ya yéndonos a la parte eclesiástica y ministerial, esto también, cuando se ha puesto en autoridad a diferentes personas, luego vemos los grandes escándalos públicos que estas personas han hecho o hacen porque realmente no estaban aptos ni maduros para esa responsabilidad o ese llamamiento. Muy bien, entonces vemos que en 1 Timoteo 3:8, lo vamos a leer en 1 Timoteo 3:8, 1 Timoteo 3:8, hoy estamos hablando acerca de la inmadurez y estamos hablando acerca del egoísmo. 1 Timoteo 3:8. En estas grabaciones es muy importante que haya silencio, que haya total silencio. En algunos momentos personas hablan, personas que nos acompañan en el estudio de grabación, muchas veces distraen, pero tú que estás ahí escuchando, no te distraigas. 3:8. Los diáconos de la iglesia. Los diáconos deben ser gente respetable, no deben mentir, no deben beber mucho vino, ni hacer trampa en los negocios. Además deben creer siempre en todo el mensaje de la buena noticia de Dios, que Dios nos ha dado, y tener la conciencia tranquila. Deben tener una sola esposa y dirigir bien a sus hijos y a toda su familia. Las mujeres también deben ser respetables, no deben ser chismosas, sino más bien serias y fieles en todo lo que quieran. Dice, y fieles en todo. Los que quieran ser diáconos serán puestos a prueba. Si no hay nada de qué acusarlos y pasan la prueba, trabajarán en la iglesia. Los que hagan bien su trabajo como diáconos tendrán buena fama y se ganarán el respeto y la confianza de todos en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo. Entonces aquí vemos que hay unas condiciones para servir en la iglesia. Muchas veces ponemos a personas sin ponerlas a prueba, muchas veces asignamos pastores, pastoras a la ligera o por conveniencia o porque dan un diezmo o porque prestan un carro o porque prestan dinero o porque hablan mucho o porque prometen mucho o porque dicen que tienen buenas intenciones con la iglesia, y muchas veces nosotros les permitimos entrar al servicio en la iglesia, y esto después se convierte en un gran dolor de cabeza para nosotros los ministros y aún para la misma congregación, poner en autoridad personas no aptas, no maduras, no formadas, no dirigidas, digamos, con una conciencia limpia,
son personas que vienen del mundo con diferentes problemáticas, diferentes tipos de situaciones de pecado, y cuando las ponemos en el púlpito o a ministrar o a servir, estas mismas personas luego se vuelven contra los mismos pastores, mostrando así que no estaban aptas, maduras, perfeccionadas, ni que habían pasado un muy buen proceso de prueba que más o menos dura entre 1 año y medio y 2, para poder uno discernir. Es decir, cuando llega una persona a la iglesia, no la pongas a servir inmediatamente, espera más o menos 1 año y medio su conducta, su proceder, su fidelidad, su vida personal, cómo es, si hay una integridad, si la persona realmente está sirviendo seriamente al Señor, o simplemente es una persona pasajera dentro de la iglesia. Por eso el Señor dice aquí que hay unos requisitos para que estas personas puedan servir, predicar o estar en el púlpito. Entonces, en primera de Timoteo 3:8, habla acerca de los diáconos y de los servidores en la iglesia. Estos servidores deben tener las siguientes características o cualidades para poder servir. Número 1, deben ser respetables. La gente las debe respetar. No deben ser mentirosos, no deben ser borrachos, no deben hacer trampa en los negocios o ser personas corruptas. Deben creer en todo el mensaje de la palabra de Dios, porque si son no creyentes o son ateos o son incrédulos, ellos no deben servir a Dios porque van a ser piedra de tropiezo para el ministerio. Deben tener una conciencia tranquila, que nada los acuse, que nadie los acuse, que nadie los esté señalando, y que no haya sobre ellos, digamos, cosas oscuras que puedan afectar a la iglesia y al ministerio. Pasa que muchas veces llegan gente o personas a la iglesia con problemas judiciales, con problemas de escándalos, con problemáticas de diferentes cosas, con amenazas. Llegan a la iglesia a esconderse bajo una supuesta falsa vida cristiana, se albergan ahí en el ministerio, en la iglesia, pero para escudarse de que están cambiando, pero realmente de fondo hay muchas cosas peligrosas que esa persona trae, y esas mismas cosas peligrosas o esas amenazas o esas situaciones complicadas que esa persona o esas personas traen afectan a la iglesia porque la contaminan. Entonces muchas veces llegan estas personas llorando y diciendo que tuvieron un escándalo, un problema, una situación en otra ciudad, en otro país, pero que llegaron a la iglesia a restaurarse, y realmente no llegaron a restaurarse porque esas personas no han pasado un proceso. El proceso es que se deben sentar y escuchar la palabra de Dios, dar frutos de que sí están cambiando, mostrar con sus actitudes y con su proceder que sí realmente están arrepentidos, y después de 1 año y medio o 2, si hay buenos frutos, como dice aquí, si realmente uno ve que esa persona sí ha cambiado, sí ha madurado, sí ha pasado un proceso donde ha sido quebrantado su yo, su alma, su egocentrismo, entonces cuando ya vemos que esa persona puede servir en el ministerio en alguna función, entonces ahí sí ponerla. Antes no, porque si se pone antes, eso ocurrió mucho en el ministerio anterior donde yo estaba, que muchas veces poníamos a las personas de manera ligera, y no me da vergüenza decirlo porque realmente Dios a mí ya me ha ministrado en esa área, que se cometió ese grande error. Llegaban muchas personas muy queridas, muy amables, con muy buenos aparentemente deseos de ayudar a la iglesia, aún con finanzas, aún con muchas cosas económicas, y daban su diezmo de manera fiel, y eso muchas veces pensábamos que estaba esta persona realmente apta para el ministerio, y la pusimos o pusimos a varias personas en autoridad, aún en pastorados, en pastoras, pastores, y después de un tiempo fue un desastre total, porque cada uno de ellos mostró, como se dice, el cobre, y aún ellos mismos le dieron la espalda a la iglesia, se vinieron en contra de nosotros, o en este caso mostraron, como se dice, la garra, y esas mismas personas nos dieron ya
una clara prueba de que no estaban madurados, perfeccionados, que no estaban listos, que no estaban aptos para ejercer ningún ministerio, y sus frutos fueron malos. Y hasta el día de hoy eso ha traído consecuencias a la iglesia, porque esas mismas personas luego se convirtieron en enemigos del ministerio de la iglesia y lo atacaron y nos atacaron a nosotros. Entonces hoy, como experiencia propia y personal que la viví, te quiero decir, no pongas en autoridad a personas que no están aptas, que no han sido maduradas, que no han pasado un tiempo de prueba, un tiempo de estar nosotros vigilándola de cerca, sabiendo cómo está siendo ese proceso guiado por el Espíritu Santo, y si esa persona realmente con el tiempo avanza, cambia y se transforma, podemos aún pensar en un posible servicio en la iglesia, antes no. Dice que entonces uno de los requisitos también es, deben tener una sola esposa, es decir, que si es un pastor no debe tener esposa y amante o varias relaciones por fuera de su matrimonio, porque eso también traería contaminación al ministerio. Debe dirigir bien a los hijos y a la familia. Los primeros servidores deben ser sus propios hijos y su propia familia, que demuestre que realmente hay una cobertura de Dios y un respaldo de Dios en ese ministerio. Vemos entonces que, por ejemplo, me quedo impactada de que hay iglesias donde toda la familia sirve y todos los hijos de los pastores también sirven, y son una iglesia constituida y sólida y de buenos frutos. Y nosotros lo podemos ver porque el pastor tiene a su esposa, tiene a sus hijos en su gestión, y su esposa da buen testimonio de ese esposo que es el pastor de la iglesia. Si la esposa no da buen testimonio del pastor, entonces si la esposa, que es la que está viviendo con él en el entorno familiar, no da buenos testimonios, o no da digamos, no habla bien aún del comportamiento de su esposo, que es el pastor, en su casa, dice ella que no lo recomienda. Entonces imagínese cómo uno va a poner a una persona de esas a ministrar a un pueblo cansado, dolido, y que tiene diferentes problemas de liberaciones, cosas profundas del alma. ¿Cómo esa persona las va a ministrar si en su propia casa no es un buen testimonio y su propia esposa no lo recomienda para nada ni para nadie? Muy bien. Dice que las mujeres no deben ser chismosas, que deben ser respetables, que deben ser serias y fieles en todo, que serán puestas a prueba primero todos, el hombre y la mujer, que los que quieran ser diáconos o servidores primero deben ser puestos a prueba, y si no hay nada contra ellos de que acusarlos, entonces pueden servir, pero primero deben pasar la prueba. Deben trabajar en la iglesia, y si hacen bien su trabajo tendrán una buena fama, se ganarán el respeto y la confianza de todos en la iglesia de Cristo. Pero esto lleva tiempo. No es que cuando llega una persona a la iglesia ofreciéndote que te va a regalar un carro, que te va a regalar una casa, que te va a regalar un lote, que te va a regalar una propiedad, entonces aunque esa persona no es apta para el ministerio, la pones a servir en algo, la montas al púlpito, la pones a predicar solamente con el interés de que te va a dar algo. Eso es vender la iglesia, como hizo Judas, que vendió al Señor Jesucristo por unas monedas. Entonces, digamos que hay ministerios, hay iglesias que eligen a las personas a dedo. Entonces, digamos, si llegó la parejita, que son profesionales, tienen un buen sueldo, trabajan en una buena empresa, tienen carro, tienen una buena solvencia económica, entonces los escogen, los ponen a servir, aunque no estén preparados, los ponen de golpe aún a predicar, y ellos no saben predicar, ellos no han sido llamados al pastorado, ellos no han sido llamados al púlpito, ellos no están listos para ministrar ni para ayudar todavía en nada físicamente público ante la iglesia, pero aún así, por no dejarles ir, por no dejar ir el dinero, los diezmos, el carro, los intereses personales que esa parejita pueda dar, o esa persona, ese hombre o esa mujer puedan entregar a la iglesia, muchas veces los han puesto a servir. Y pasa mucho en las iglesias que esa es la situación, por
conveniencia ponen a servir a los demás, siendo ellos aún inmaduros, y que son personas que no han negado la vida de su alma. Negar la vida del alma es cuando nosotros ya le decimos a nuestro yo que ya no tiene esa autoridad sobre nosotros de pedirnos cosas como por ejemplo emborracharnos, la fornicación o el adulterio, que nos negamos nuestra alma de pecar. Muchas personas no han negado el alma. Te voy a contar un testimonio que me viene a memoria en esta hora, y es que cuando estamos en la iglesia hay muchas personas en la congregación, pero todos no están maduros, todos no son confiables, todos no son perfeccionados, todos no son maduros, son personas que no han pasado aún la prueba y que están todavía en las dos aguas, es decir, en el pecado y en la iglesia. Y te voy a contar dos testimonios muy parecidos, muy brevemente lo voy a hacer, y es que personas, varones, han hablado conmigo y me han dicho que bueno, que están solteros, que no tienen hijos, que están orando a Dios por una esposa, que ellos están esperando en Dios, pero que en ese momento actual de su vida están hablando con alguien por internet o con unos amigos o amigas virtuales, y que entonces están esperando conocerse, y que así que cuando se conozcan, entonces ahí sí se vuelven novios con relaciones sexuales. Entonces, hablando yo con uno de ellos, le decía, pero es que eso no es permitido por la Biblia, porque Dios habla que no es permitido la fornicación y tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y entonces me dijo, no, pero ya los tiempos han cambiado, ya las cosas son diferentes, porque ya los tiempos han cambiado. Entonces le dije, mira, los tiempos pueden haber cambiado, pero la Biblia es la misma. La palabra de Dios es la misma siempre. Así que si tú me dices que los tiempos han cambiado, significa que tú crees que la Biblia también cambió. Y le dije, aunque tú tengas relaciones sexuales con esa muchacha que vas a conocer como novia, posiblemente que tengas un noviazgo con ella, si tienes relaciones sexuales se llama fornicación. Y entonces ahí sí le cambió la mirada, le cambiaron los gestos, trató de argumentarme que no, que ya estábamos en un tiempo muy diferente a la Biblia o a los tiempos antiguos. Y le dije, si lo haces, estás en pecado, porque la Biblia sigue siendo la misma. Después, otra persona me llegó y me dijo lo mismo, que estaba casado, pero que salía con amiguitas, y que las amiguitas, pero que con la esposa también. Y le dije, ¿estás en adulterio? No, pero los tiempos han cambiado y eso ya no es pecado. Pero dicen que aman mucho a Dios y que están muy consagrados a Dios. Y a mí me parece que es como una estrategia para ellos seguir pecando, porque no han tomado una decisión de seguir al Señor Jesucristo con toda la fidelidad, o más bien que sigan en el mundo. Y es por eso que las personas inmaduras, que no son perfeccionadas ni han pasado ningún proceso, todavía son niños y piensan como niños, actúan como niños, quieren las cosas como los niños, quieren cosas por un tiempo y después las dejan, quieren estar en la iglesia sirviendo emocionadamente, después se retiran del ministerio, y eso ocurre por la inmadurez. El egoísmo es cuando solamente estamos pensando en nuestro beneficio personal, estamos pensando en lo que a mí me produzca algún resultado económico, estamos pensando en que esto es lo que yo quiero hacer, no pensando si Dios lo aprueba o lo desaprueba. Pero las personas que son inmaduras están buscando, como los niños, cosas. Por ejemplo, a los niños les gustan los juguetes, a los niños les gusta comprar, que uno les compre y les compre muchos juguetes, que les compre muchas cosas, las usan por 2 o 3 días y luego las dejan, porque ellos son niños, todavía no valoran las cosas. Pero las personas adultas muchas veces tienen comportamientos de niños, ellos quieren muchas cosas todavía del mundo, no han dado el paso de firmeza con Dios, ellos quieren seguir en las cosas de Dios y en las cosas del mundo también. Y es por eso que vemos muchos ministerios que se han dañado, porque han puesto a servir personas inmaduras, y esas mismas personas inmaduras acabaron los ministerios y las iglesias. Dice entonces, para ir finalizando, no podemos escoger ministros, predicadores, pastores, ministras, servidores, diáconos,
por conveniencia, porque es mi familiar, porque es mi tío, mi primo, mi amigo, mi mejor amigo, el que da el diezmo, el que me presta un carro, el que me presta dinero, el que me soluciona las cuestiones de la iglesia, lo voy a poner a servir para que no se vaya. Cometes un error porque lo que vas a hacer es quebrantar el ministerio, la iglesia y a la congregación. Los intereses personales entonces son los siguientes: poner a servir por dinero, poner a servir a una persona porque tiene un carro y lo presta o lo entrega o lo quiere regalar al pastor. Entonces el pastor se emociona y como a él le interesa más lo material que lo espiritual, entonces dice, bueno, pongámosla a servir, pongámoslo a predicar, pongámoslo a funcionar, pongámoslo en todas las cosas para que esté muy activo y así no se vaya a ir y me vaya a dejar sin el regalo del carro o me lo quite o se lo lleve y está pensando solamente con la mente del carnal, no con la mente espiritual. Entonces ponen a servir a esas personas y esas personas luego toman todo el control de la iglesia y dicen, yo le presté, yo le di, yo le compré, por mí usted tiene estos equipos, por mí usted tiene esta iglesia, por mí usted está aquí porque yo le pago el arriendo, por mí usted va a las reuniones con mi carro. Entonces lo comienza a manipular, lo trabaja mentalmente y la persona ya perdió la autoridad sobre la iglesia y se la entregó a ese neófito, a esa neófita, a ese inmaduro, a esa persona egoísta que llegó a la iglesia ofreciéndole muchas cosas importantes y luego esa misma persona se convirtió en un cuervo que le sacó los ojos a los pastores. Por conveniencia, por familiaridad, por ignorancia y por desobediencia. Entonces, si aplicamos lo que dice la palabra en Timoteo que lo leímos, vamos a entender que no podemos poner en autoridad a una persona que no está capacitada. Para finalizar, ¿qué es la inmadurez? Es no estar apto, no estar avalado, no estar preparado para tener ningún cargo o ninguna responsabilidad. Una persona que no puede predicar en un púlpito porque no está lista, una persona que no está apta. Yo no puedo ir a hablar de medicina cuando no soy médica, yo no puedo ir a hablar de arquitectura cuando no soy arquitecta. Yo soy teoterapeuta, estudié, tengo mi título, soy titulada como teóloga pastoral, tengo el aval, tengo el respaldo y por lo tanto puedo predicar, puedo ministrar, puedo ir a muchos lugares dentro y fuera del país a predicar la palabra de Dios porque fui primeramente llamada por Dios, confirmada primeramente por Dios, confirmada el ministerio en muchas iglesias, en muchos lugares. Hace un poco de meses me ungieron aquí en la ciudad de Medellín para el ministerio. El Señor lo confirmó varias veces. Fui ungida entre unos miembros pastorales, un cuerpo de pastores, fui ungida para el ministerio y eso ha sido una bendición porque es importante que tengamos un aval y que tengamos una cobertura para poder ministrar. Así que el ministerio no se da porque yo soy la hija del pastor o porque yo soy una mujer de influencia económica o porque soy muy linda o porque tengo mucha sabiduría o mucha inteligencia. El ministerio lo da Dios y Dios mismo es el que nos pone. Pero cuando un hombre, una persona nos pone en autoridad, si no está Dios respaldando, ese ministerio va a fracasar. Muy bien. La inmadurez es no tener carácter formado en Dios, las intenciones no son claras ni puras, la persona es de doble ánimo, la persona piensa en sí mismo y no en los demás, es un niño en su forma de pensar, de vivir y de actuar. Esta es la inmadurez. Entonces, son personas grandes en cuerpos grandes con mentalidad de niños. Una persona inmadura no ha madurado su mente. Una persona inmadura no ha madurado su alma. Sus emociones todavía son muy volátiles. Es una persona que hoy ama, mañana odia. Un día dice sí, mañana dice no. Un día promete, al otro día dice que no dijo nada. Un día es sí, el otro día dice no. Un día está contento, otro día está triste. Un día es buen amigo,
amiga, otro día es enemigo, y así son las personas inmaduras, se llaman inconstantes. Las personas inconstantes son como las olas del mar, vienen y van, vienen y van. Un día están arriba, otros días están abajo, son así, como una montaña rusa. Un día están contentas, otros días están tristes, porque son personas que no han sido formadas en su carácter. La persona madura es la misma siempre, por eso la Biblia dice que Dios no cambia, que Él es el mismo hoy, mañana y siempre, y todos los días. Así que amigos, hoy para ya finalizar este tema tan profundo, que es la madurez, es el carácter definido, es una sola personalidad, es prometer y cumplir, es hablar con la verdad, es dar, es servir, es esmerarnos por los demás, es tener una buena reputación ante los demás, y cuando nosotros queremos servir a Dios, debemos mirar profundamente por qué lo queremos servir, cuáles son los anhelos o las intenciones de nuestro corazón, y ya cuando nosotros vemos que realmente queremos servir a Dios es porque lo amamos, es porque definitivamente tenemos ese deseo de servir a los demás sin que nos aprueben, porque no le servimos a los ojos humanos para que me digan, uy, cómo sirves, uy, cómo predicas de lindo, sino que servimos porque le queremos agradar a Dios y queremos ser de bendición al pueblo de Dios. Así que hoy hemos hablado acerca de qué es el egoísmo, qué es la inmadurez. El egoísmo es mi ego, buscar que la gente me rinda pleitesía, que me busque, que me aplauda, que me mire, que me admire, que todo lo que yo haga la gente lo sepa. Si yo di una ofrenda, que todos sepan que la di. Si yo hice algo, que todos sepan que lo hice. Si yo entregué algún recurso, que todos sepan que lo entregué. Ese es el egoísmo, buscar mi gloria. Y en la inmadurez es que todavía es una persona de doble ánimo, es niño o niña en su manera de pensar y en su manera de vivir. Dios quiere cristianos maduros, Dios quiere personas confiables, Dios quiere que nosotros seamos personas inamovibles, de una sola mente, con una sola personalidad, porque nosotros los hijos de Dios debemos primeramente pasar un duro proceso, un duro desierto, una dura transformación y formación en Dios para poder estar aptos, tener las cualidades, tener la condición para servir en el ministerio, en la iglesia y aún en la sociedad. Una persona inmadura no le sirve a los demás, una persona egoísta no quiere servir a los demás, no quiere dejar que otros sirvan, porque el egoísmo es una cadena, es una atadura en muchas personas. Por eso podemos ver, volviendo al caso de Nicolás Maduro, el presidente usurpador de Venezuela, que él no entra ni deja entrar, él no hace ni tampoco quiere que otros hagan. Ese es un muy claro ejemplo de una persona inmadura y egoísta. Esta persona no estaba apta para la presidencia, como algunos no están aptos para entrar a un pastorado, a estar en los púlpitos predicando, y aún así lo siguen haciendo, y esas iglesias están en caos y en conflicto. Hoy le digo a los pastores de parte de Dios, no vendas tu iglesia por un plato de lentejas, no vendas tu iglesia por unas moneditas como hizo Judas, que vendió al Señor Jesucristo por un poco de moneditas. No vendas tu iglesia porque alguien viene a solucionarte económicamente. Tú le darás cuentas a Dios qué hiciste con el ministerio, cómo lo entregaste de manera ligera a prebendas, a cosas corruptas, cómo entregaste el ministerio a personas no aptas, cómo dejaste que la iglesia se convirtiera en un circo. Todo eso le darás cuentas a Dios, porque Dios es el que está mirando la mente, el corazón, las palabras, las actitudes, las motivaciones y los deseos de las personas. Envío para ti Shalom desde esta ciudad, envío para ti una fuente de vida eterna a través de la palabra de Dios, que puedas alimentarte con estas predicaciones. Envío sobre ti una palabra de sabiduría, de ciencia y de revelación, que todos los que han sido quebrantados,
en los ministerios, que han querido servirle a Dios de manera fiel y han encontrado gente usurpadora, gente que los ha sacado de los ministerios y los ha dejado sin ningún servicio a Dios cuando tú has sido llamado por Dios para servir. Esas personas, el Señor les restituirá su ministerio y les volverá a levantar y volverán a tener un mejor servicio al 100% para Dios. Esta es una palabra que he suelto para ti, que estás en tribulación, en angustia, porque tú has querido hacer, mujer, las cosas bien para Dios. Varón de Dios, quieres hacer las cosas como a Dios le agrada. Has encontrado lobos rapaces dentro de la iglesia que han querido sacarte, usurpando tu posición, tu servicio para Dios. Pero el Señor sacará a los usurpadores, a las usurpadoras, y te pondrá a ti en la posición a donde Él te ha llamado a servir. Envío para ti shalom desde aquí y me despido y quedo atenta a una próxima videoconferencia. Nos puedes seguir a través de YouTube y en Facebook, y puedes también seguirme en Obra Primorosa Pati Ramos, accesorios y joyería en Facebook. Estos accesorios que estoy luciendo hoy, Obra Primorosa Pati Ramos, accesorios y joyería. Muchas gracias por estar con nosotros, por orar por nosotros, por tus aportes, por tus ayudas, por tus ofrendas, para que el ministerio siga creciendo, abundando en toda buena obra. A través de todas estas ayudas que tú nos das en oración, y las ayudas y los aportes que hacen al ministerio, hacen posible que el ministerio se pueda desplazar para diferentes lugares, hacer todas estas producciones que también son costosas, y que podamos tener una excelencia en todo lo que hagamos a nivel ministerial con las comunicaciones. Shalom para todos, hablo para ti, Pati Ramos, desde la ciudad de Medellín. A todos envío esa lluvia de bendiciones y un fuerte abrazo.